Este Schedule C es una forma muy, pero muy importante. Yo diría que exageradamente importante por varias razones. ¿Ok? Una de esas razones, vean acá que dice forma 1040. ¿Ok? Dice allí forma 1040, pero vean que pudiera para muchos ser una contradicción o parecerle extraño, porque aquí dice profit or loss from business. ¿Ok? Ganancias o pérdidas de negocios. Pero abajo dice sole proprietorship. ¿Ok? Sole proprietorship son aquellas empresas de un único dueño. Entonces, ya sea que la hayan formalmente registrado o ya sea que sencillamente desarrolle una actividad de negocio, nadie le paga sueldos ni salarios y esa persona, como no le pagan con una forma W2, tiene que recurrir a esta forma para declarar los taxes. ¿Ok? Entonces, y voy a repetir eso, ¿no? Este Schedule C, aun cuando dice Profit or Loss from Business, también se utiliza con carácter personal, porque vean que es la forma 1040. La forma 1040 es la forma donde se declaran los taxes individuales, los taxes personales. Entonces, en esta forma es que nosotros vamos a hacer la declaración de taxes para quienes no están empleados de manera formal y ellos ganan con 1099, es decir, ellos realizan actividades de autoempleo y quien los contrata a inicios del año siguiente les da una forma 1099. Entonces, eso por un lado, ¿ok? Pero por otro lado, este Schedule C también es utilizado por las empresas, ¿ok? Entonces ya aquí no estaríamos hablando de que el Schedule C es una forma que solo se utiliza para personas. No, el Schedule C también se utiliza para hacer declaraciones empresariales, ¿no? Entonces voy a buscar acá. Ok, voy a buscar acá, ya que no escribí completo. Ok, yo voy a conseguir uno pequeñito aquí, pero que nos va a permitir ver. Déjenme insertar este acá. Ok. Vean que en esta imagen que acabo de colocar acá, vemos que la estructura de US Income Tax Return for an S Corporation, una small corporation, y les aclaro solo para puntualizar acá, como ustedes saben, US de United States, Income Tax Return,
¿ok? Tax return, cuando esas dos palabras están juntas, se refieren a declaraciones de taxes, ¿ok? Declaraciones de taxes basadas en los ingresos, ¿no? Entonces, vean que por lo menos lo que me deja ver en esta imagen, y voy a pasar de inmediato al Schedule C, vean que aquí está el income, aquí están los datos de esa persona que declara con un Schedule C, que es un propietario único o hace una actividad de negocios por cuenta propia y él es el único responsable de esa actividad. Entonces, vean que la forma es exactamente la misma, ¿no? Entonces, es por eso que yo he decidido eh, tener esta sesión adicional con ustedes de manera tal, pues, que puedan visualizar de que no hay que, o sea, de que esto hay que aprenderlo definitivamente bien, ¿ok? Porque nos va a servir de apoyo para poder hacer una buena declaración de impuestos. Yo les envié hace varias semanas atrás un archivo en Word que decía que era el instructivo del Schedule C y se los envié en español en una traducción que yo hice, ayudado con un traductor para hacerlo rápido porque es un documento bastante largo, pero en ese instructivo nosotros vimos algunos puntos. De la misma manera, cuando entramos en las declaraciones corporativas, en las láminas, recuerdan las láminas que yo hice con un bombillito, ¿ok? En esas láminas también allí hablamos del Schedule C. Y en definitiva, yo lo que les recomiendo es que se lean ese instructivo porque los va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es como una materia casi que obligatoria, ¿ok? Pero una obligatoriedad personal de ustedes en aprender ese Schedule C. Y si quieren enfrentar la próxima temporada de taxes que se avecina, que comienza luego del día 30 de enero, entonces es mucho Comienza mejor. después del 30. No era Sí, a partir del día, ¿a partir de qué? del 1 de enero. Eh, Mira, lo que pasa es que el IRS abre sus sistemas Ujú. eh, para que ingresen las declaraciones de taxes una vez que ya ellos han hecho todos los ajustes a sus sistemas. Ujú. Y por lo general esos ajustes ocurren entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. ¿Ok? Ujú. Y eso por un lado. Por otro lado, las empresas que pagaron sueldos a sus empleados, ellos tienen un mandato de la IRS de enviar las W2 con una fecha tope máxima del día 30 de enero. ¿Ok? Ujú. Entonces, sí, y lo mismo pasa con las 1099. Aquellas empresas que contrataron subcontratistas y
están obligadas a enviar esas 1099 a más tardar hasta el día 30 de enero. Entonces, es por eso que uno supone que ya el 1 de febrero tiene 31 días de enero, señora Cecilia, usted que se sabe Sí, sí, Sí. que a partir del 31 de enero, en teoría ya las personas están en la posibilidad de tener las W2 que van a recibir y las 1099 que van a recibir. ¿Ok? Eso en teoría es así. En la práctica, posiblemente no las hayan recibido. Algunas las mandan por correo, por el servicio postal, otros la mandan por el correo electrónico. Ok, pero en teoría esa es la fecha tope que da el IRS para que las personas reciban su correspondiente W2 y su correspondiente 1099. ¿Ok? Entonces, es por eso que yo digo que luego del 30 de enero es que se abre la temporada de taxes, ¿no? Hasta hasta el 15 de marzo para las empresas y hasta el 15 de abril para las personas, para los individuos. Son las oportunidades. Ahorita, el 15 de octubre, dentro de 10 días, finaliza la extensión para las personas que solicitaron extensión. No es que es para cualquiera, no. O sea, cualquiera puede declarar taxes en cualquier momento. Y usted, Yaumelis, está viviendo eso ahorita con un cliente que no ha declarado años Sí. anteriores. Ok, pero esa persona pudiera estar apurada porque tiene una extensión y no quiere dejar pasar esa fecha, porque si deja pasar esa fecha, entonces va a tener que pagar intereses y multa. ¿Ok? Las dos cosas. Entonces, ok. Entonces, regreso acá al tema del anexo C o el Schedule C. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que hay que estudiar con cierto detenimiento, ¿no? Obviamente, nosotros en esta sesión de hoy no vamos a abordarlas todas ellas, pero vamos a abordar algunas más comunes. Y más comunes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de mis paisanos, muchos de ellos se dedican a hacer de drivers, ¿ok? De conductores, ya sea de Amazon, ya sea de deliveries de alimentos, de deliveries de restaurantes hacia sus clientes. Entonces, el IRS define por ejemplo, una metodología donde el contribuyente tiene que decidir cuál de las dos. No pueden ser simultáneamente las dos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean aquí la línea 13. ¿Ok? Esa línea 13 tiene que ver con la depreciación. Entonces, y estoy hablando de depreciación de vehículos en este caso, porque no solamente los vehículos se pueden depreciar, sino que también se pueden depreciar maquinarias, pero estoy refiriéndome al caso de los drivers. Entonces, ese driver debe decidir qué es lo que desea, qué es lo que más le conviene.
¿ok? Si hacer la depreciación de su vehículo y registrar esa depreciación acá en la línea 13 del Schedule C en su parte 2, ¿ok? O aceptar el método de millas, ¿ok? Entonces, ¿qué se necesita para calcular una depreciación? ¿Cuánto costó ese vehículo? ¿En qué fecha lo compró? ¿Ok? Si no tiene valor de recuperación, valor de salvamento, y bueno, asumir que se va a depreciar en 5 años. ¿Ok? Entonces, ¿En eso cuántos es lo que años? 5. ¿Ok? Pero Entonces, es que está estipulado así, está estipulado que sea en 5 años. sí, sí. ¿Ok? ¿Existe, existe una ley, alguna reglamentación? Sí, usted revisa las providencias que ha escrito el IRS y allí establecen qué cosas pudieran depreciarse a 5 años o qué cosas pudieran depreciarse con más años. ¿Ok? Aquí se le cayó la conexión a Yaumeli. Pues. Ok. Ok. Entonces, en este caso, eh, Yaumelis hace una pregunta de una manera muy directa, pero vean que aquí aparece la palabra sección 179, ¿ok? ¿Dónde? La sección 179, Sí. ¿ok? La sección 179 es una excepción a esos 5 años, ¿ok? Entonces, esa excepción se refiere a que se puede aplicar para vehículos comprados en el año respectivo, por ejemplo, 2022, que es la última temporada de taxes que nosotros hemos abordado, y utilizar todo ese valor como si fuese el monto depreciable de ese año. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que el IRS va a permitirle a ese contribuyente eso todos los años con el mismo vehículo. No, sino que por alguna razón el dueño del vehículo le conviene reflejar la depreciación, que es un gasto que no amerita desembolsos de efectivo. Entonces, ¿qué haría el contribuyente? Bueno, yo voy a incrementar mis expenses, mis gastos, y si aumento mis gastos, yo tendré una utilidad menor y por ende tenderé a pagar menos impuestos. ¿Ok? Pero esa es o sea, una sección y unas condiciones muy especiales. Entonces, yo les invito, ¿ok? A que le den una miradita a esa sección 179 para ver cuándo se aplica, pues, ¿ok? Y hay restricciones. El IRS le dice, ok, tú te voy a permitir que en este año me apliques esa sección 179, pero tú no vas a poder vender ese vehículo. ¿Ok? Entonces, allí hay unas ciertas condiciones que aplican por varios años para ese vehículo en particular. Entonces, eso en relación con la depreciación. Entonces, ustedes recuerdan que en el caso de los vehículos, voy a bajar hasta aquí.
Aquí está la parte 4, que es la información del vehículo. Nosotros en el sistema lo veíamos un poco distinto a esto, pero recuerdan que nosotros decíamos, mira, este vehículo recorrió tal cantidad de millas durante el primer semestre del año 2022 y tal cantidad de millas sobre el segundo semestre del año 2022. El IRS el año pasado los dividió así. ¿Por qué? Por tema de inflación, donde consideraba un poco más o sea, reconocía un valor mucho mayor en el segundo semestre que en el primer semestre. Entonces, pero lo importante en este caso es que el driver, la persona que maneja, que está haciendo la declaración, lleve un registro de esas millas. ¿Ok? Porque la IRS, si lo audita, le va a solicitar ese registro de esas millas. Entonces, mes a mes, tiene que llevar a esa persona el registro. Y si viene a la declaración de taxes, sencillamente esa persona debería presentarse con su registro para que nosotros procedamos a registrar esas millas en la declaración de taxes. Hasta ahora todo parece indicar que esa división en semestres solo ocurrió en el 2022 y en el 2023 solamente va a ser cuántas millas manejó en el año. ¿Ok? Y si mal no recuerdo, el monto que va a reconocer el IRS por cada milla recorrida es 0,635. ¿Ok? Por cada milla recorrida. Entonces, imagínense ustedes, si una persona dice, no, yo haciendo de driver, recorrí 50,000 millas, entonces multipliquen 50,000 por 0,635 y eso da más de $30,000 que esa persona, ese contribuyente, podrá deducir si elige el tema de las millas. ¿Ok? Porque, repito, el contribuyente debe decidir si elegir el método de las millas o el método de la depreciación. ¿Ok? A menos que ese driver tenga 2 vehículos. ¿Ok? Entonces, pero vean cómo aquí en la línea 46 pregunta, ¿Do you have another vehicle available for personal use? ¿Sí o no? Entonces, o sea, solamente se podrá presentar allá arriba información de la depreciación, acá en la línea 13, si se está depreciando el carro de uso personal. ¿Ok? Entonces, porque cuando el IRS detecta que hay un monto en la línea 13, ¿ok? Porque el sistema lo permite. Okay. Ajá. Si hay un monto en la línea 13 y hay un monto en esta parte 4 de millas y no ve que hay otro vehículo, entonces definitivamente esa persona va a tener problemas. Esa persona se ganó el ticket para ser auditado en algún momento. ¿Ok? De repente eso no va a ocurrir en los meses subsiguientes. Es posible que sí, pero el IRS en algún momento lo va a llamar. ¿Ok? Entonces, y yo no sé si ustedes recuerdan, claro, aquí no se ve, pero en el software nosotros sí veíamos
que en esta parte 4 hay una manera de introducir los datos para poder calcular la depreciación. Entonces, y cuando en el software también veíamos en la línea 13, también allí había como un link azulito donde podíamos hacer clic allí para incorporar los datos de la depreciación. Entonces, lo mejor de todo es que estén conscientes absolutamente de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar aquí un momentico en el instructivo. En el instructivo. Ok. Aquí está. Ok, línea 13. Depreciación y deducción de gastos de la sección 179. Ok, y aquí definen la depreciación. Yo lo voy a leer solo rapidito. Voy a cambiarles la pantalla a ustedes para que también la vean. Ok. La depreciación es la deducción anual permitida para recuperar el costo u otra base de negocios o propiedades de inversión que tengan una vida útil sustancialmente más allá del año fiscal. También puede depreciar las mejoras realizadas en la propiedad. Eso es un criterio netamente contable. ¿Ok? Eso no es que es inherente a la IRS. La IRS lo que está haciendo uso allí es de un concepto contable. ¿Ok? Eso lo ve uno en contabilidad 1 en la universidad. ¿Ok? Entonces, ok, también se puede depreciar las mejoras realizadas en la propiedad comercial arrendada. ¿Ok? Entonces, el IRS lo aclara. Y en la teoría de la depreciación también se dice eso. Las existencias comerciales, los inventarios y la tierra no son depreciables. La depreciación comienza cuando usa la propiedad por primera vez en su negocio o para la producción de ingresos. Finaliza cuando pone la propiedad fuera de servicio, deduce todo su costo depreciable u otra base, o deja de usar la propiedad en su negocio o para la producción de ingresos. También puede elegir, según la sección 179, gastar parte o la totalidad del costo de cierta propiedad que compró en 2022, porque este instructivo se refería al año 2022, para usar su negocio. Pero es que si yo soy una persona, como lo dice la forma sole proprietorship, de miembro único, dueño único, bueno, esa es la actividad de negocio que esa persona está haciendo. El IRS considera que eso es su actividad de negocio, aun cuando no tenga el negocio registrado. Entonces, consulte las instrucciones para el formulario 4562 y la publicación 946 para calcular la cantidad a ingresar en la línea 13. ¿Ok? Entonces, ese link que yo le estaba diciendo que aparece en el programa es un link que hace alusión a el formulario 4562, donde allí es que se vuelca la información del activo que se va a depreciar. ¿Ok? Entonces,
Y aquí, repito, yo les estoy presentando ahorita el instructivo del Schedule C, del anexo C. ¿Cuándo adjuntar el formulario 4562? Si usted está reclamando, o sea, reclamando a mí no me parece la palabra más adecuada, pero bueno, esa fue la que puso ahí el traductor. Si usted va a depreciar la propiedad puesta en servicio durante 2022, depreciación de la propiedad listada definida más adelante, independientemente de la fecha en que la puso en servicio. Es decir, se puede calcular depreciación para activos que han sido puestos en servicio en años anteriores al 2022, y eso es lo lógico, ¿no? Que se haga. Una deducción de gastos de la sección 179, si adquirió bienes depreciables por primera vez en 2022. Ok. ¿Qué propiedad se puede depreciar? Ok. Vean lo que dice aquí. La propiedad listada generalmente incluye, pero no se limita a automóviles de pasajeros que pesan 6,000 libras o menos. ¿Okay? Cualquier otro bien que se utilice para el transporte, si la naturaleza del bien se presta para uso personal, como motocicletas, camionetas, etcétera, y cualquier propiedad utilizada con fines recreativos o de entretenimiento, como equipos fotográficos, fonográficos, de comunicación y de grabación de video. ¿Ok? Incluye, pero no se limita a esos. ¿Ok? Fíjense que allí no se menciona las maquinarias que utilizan las empresas que fabrican, nada de eso. ¿Ok? Entonces, ok. Fíjense que esto que está aquí arriba y esto que está aquí abajo pudiera prestarse a confusión, o sea, porque arriba dice que incluye, pero no se limita, y abajo mencionan a equipos fotográficos como parte de la excepción, pero yo no voy a entrar en esos detalles, ¿no? O sea, todo lo que sea equipos y que tenga un costo considerable, que tenga una vida útil, sobre todo mayor a 1 año, como ya lo leí anteriormente, pudiera ser depreciable. ¿Ok? Entonces, ajá. La línea 14. Vean acá lo que dice la línea 14. Employee Benefit Programs. ¿Ok? Otros distintos a los de la línea 19. ¿Cuáles son los de la línea 19? Plan de pensiones, ¿ok? Y compartimiento de ganancias. ¿Ok? Entonces, en la línea 14 es los beneficios que se le dan a los empleados, pero que sean distintos a planes de pensión y a planes de compartir ganancias con los empleados. Entonces, deducir, fíjense que aquí estamos en la parte de gastos, expenses. Obviamente, si yo soy un empleador y tengo un programa que le otorga beneficios a mis trabajadores, yo debo colocar eso como un gasto, ¿ok? Porque es un dinero que estoy destinando para beneficios de mis trabajadores. Entonces, y aquí solo quiero, o sea, estoy haciendo referencia a esto porque hay algo que allí es importante. ¿Qué se puede deducir en la línea 14? Deducir las contribuciones a programas de beneficios para empleados que no sean parte incidental de un plan de pensión o participación en las actividades, en las utilidades, perdón,
incluidos en la línea 19, que ya eso lo había dicho. Ejemplos son que se pueden poner los planes de salud y accidentes, seguros de vida grupal a término, o sea, con una fecha de término, y programas de asistencia para el cuidado de dependientes. ¿Okay? Hay compañías que tienen guarderías dentro de sí, porque hay empleados bueno, que tienen hijos, pues. Y si tienen hijos, bueno, la empresa le conviene tener una guardería allí dentro, pues, ¿para qué? Bueno, para poder ayudar a sus trabajadores, pero eso implica un gasto para el empleador, ¿no? Ok. Si realizó aportes en su nombre, aquí es donde quiero llegar, ¿ok? Si usted, recuerden que estamos hablando de un contribuyente que realiza un negocio por cuenta propia o registró un negocio como sole proprietorship, cosas que pueden existir, ¿ok? Entonces, si realizó aportes en su nombre como trabajador por cuenta propia a un programa de asistencia para el cuidado de dependientes, complete el formulario 2441, partes 1 y 2, para calcular sus aportes deducibles de ese programa. ¿Ok? Si realizó aportes en su nombre como trabajador por cuenta propia a un programa de asistencia para el cuidado de dependientes. Okay. Hay que llenar ese formulario. ¿Ok? Ajá. Sigo. No puede deducir las contribuciones que realizó en su nombre como trabajador por cuenta propia para el seguro de vida colectivo a término. ¿Ok? Si hay un seguro de vida colectivo en el cual están mis trabajadores y estoy yo no puedo deducir esas contribuciones que yo hice en mi nombre. ¿Por qué? Bueno, el IRS tendrá sus razones. ¿Ok? Pero eso que está allí es ley y la ley no se discute, o sea, sencillamente se acata. No incluya en la línea 14 ninguna contribución que haya hecho en su nombre como trabajador por cuenta propia a un plan de accidentes y salud. ¿Ok? Sin embargo, es posible que pueda deducir en el anexo 1 del formulario 1040, línea 17, el monto que pagó por el seguro de salud en nombre suyo, de su cónyuge y de sus dependientes, incluso si no detalla sus deducciones. ¿Ok? Deducir en el Schedule 1. Hey, vámonos. Ahí tienen ustedes el Schedule 1. No, estamos todavía en el... ¿no? Ok. Yo sí. ¿Cuándo se va a comprar ya un Melis el otro monitor? Tengo que ir, profe, pero estoy vaga. No me quiero mover de aquí. Me hace falta las clasecitas esas de los sábados para coger pa' Aurora. Ok, Sí, tengo vean que acá. ir. Ingreso adicional y ajustes al ingreso. Ok, anexo 1. Formulario 1040 SP es de español, por eso es que la están viendo en español. Ok, entonces, pero aquí están hablando, anexo 1
línea 17 en la página que yo acabo de leer. Anexo 1, línea 17. Vean acá. Deducción del seguro médico para personas que trabajan por cuenta propia. Y vean que es el anexo 1. Anexo 1. Sí. Formulario 1040 SP. O sea, esto forma parte de la forma 1040. ¿Ok? Entonces, aquí, mire, allí lo dice bien claro. Deducción del seguro médico para personas que trabajan por cuenta propia. Aquí está. Y bueno, hay muchas otras cosas que aquí lo dicen. Ajá, pero vean que el IRS no nos manda directamente allí y voy a pasarlas de nuevo a la pantalla anterior. Fíjense cómo lo dice. Sin embargo, es posible que pueda deducir en el anexo 1, formulario 1040, línea 17. Es posible. O sea, no nos está diciendo vaya y dedúzcalo allí. Es posible. ¿Ok? Que pueda deducir en el anexo 1, formulario 1040, línea 17, el monto que pagó por el seguro de salud en nombre suyo, de su cónyuge y de sus dependientes, incluso si no detalla sus deducciones. Esa otra frase es muy importante, incluso si no detalla sus deducciones. ¿Con qué se conecta eso, Yaumelis? ¿Lo recuerdan alguna de ustedes dos? Nosotros Incluso tenemos, ajá, nosotros el monto tenemos que dos pago. tipos de maneras de deducir. Deducción estándar, que es la que se otorga automáticamente, o deducción detallada. ¿Cuándo voy a usar la deducción detallada? Cuando los gastos que voy a detallar son mayores que la deducción estándar. Del resto, eso no tiene sentido hacerlo. ¿Ok? Entonces, lo que dice esta lámina acá es que me perdí aquí, sin embargo, es posible que pueda deducir en el anexo 1, formulario 1040, línea 17, el monto que pagó por el seguro de salud en nombre suyo, de su cónyuge y de sus dependientes, incluso si no detalla sus deducciones. Es decir, ese monto que potencialmente de seguro de salud por trabajo por cuenta propia, ese monto, según se lee acá en el IRS, no implicaría eliminar la deducción estándar. Porque si, o sea, hay ocasiones en que uno quiere, el contribuyente quiere que se coloquen gastos detallados y yo les demuestro que si yo coloco ese gasto detallado donde debe ir, ese monto va a hacer que el sistema automáticamente elimine la deducción estándar. ¿Ok? Pero esa frase que está allí, incluso si no detalla sus deducciones, eso lo que quiere decir es que, bueno, tú tienes probablemente la posibilidad de considerar ese seguro médico sin que elijas la deducción detallada. ¿Ok? Entonces, allí pues hay que tener pendiente eso. Entonces, vean que dice, consulte las instrucciones del anexo 1, formulario 1040,
línea 17 para obtener más detalles. ¿Ok? Entonces, fíjese, sigo aquí para finalizar este párrafo. Debe reducir su deducción de la línea 14 por la cantidad de cualquier crédito por primas de seguro de salud de pequeños empleadores determinadas en el formulario 8941. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero colocar una cantidad en la línea 14, ¿ok? Debe reducir su deducción de ganas por la Vamos a cantidad buscar aquí línea 14 y me están hablando del Schedule C, línea 14 del Schedule C, Employee Benefit Programs. ¿Ok? Lo que pasa es que lo estoy viendo yo y se me olvida que ustedes no lo están viendo. Aquí, miren, Employee Benefit Program. ¿Ok? Entonces, allí puedo incluir lo que dice el instructivo. Cualquier crédito por primas de salud de pequeños empleadores determinadas en el formulario 8941. Consulta el formulario 8941 y sus instrucciones para determinar qué gastos son elegibles para el crédito. ¿Ok? Entonces, como nosotros utilizamos un software automatizado, computarizado, bueno, definitivamente el software identificará, o sea, nos mandará a llenar la forma 8941 y el software identificará si calificamos o no de acuerdo a esa prima para pequeños empresarios, ¿ok? Y que beneficien a los trabajadores. Ok. Porque en este caso, sobre todo después de la pandemia, muchas compañías, para tratar de retener trabajadores, comenzaron a contratar programas de salud y básicamente los programas de salud no eran un seguro, sino que si un trabajador se sentía mal, él podía hacer una teleconsulta a través de su teléfono o su computador y un personal médico lo iba a estar atendiendo, ¿ok? Y si la conclusión del personal médico era que había que ir a tomarle muestras de sangre para hacerle unos laboratorios, bueno, en época de la pandemia mandaban a un personal a la casa, sacaba la sangre, ellos tomaban los cuidados pertinentes para que todo eso fuese como tiene que ser, y bueno, a las horas devolvían los resultados de ese examen o bueno, anda a una oficina que está en tal lado, allí hay unos médicos que te van a atender, pero no era un tema de seguro de salud, sino que era un tema este, de atención médica para los trabajadores. Entonces, ese tipo de programas sí cabe en la línea 14. ¿Ok? Línea 15, que habla de insurance, de seguros, y aquí solamente voy a leer la primerita. Deduzca las primas pagadas por el seguro comercial en la línea 15. ¿Ok? Si es un sole proprietorship, bueno, ese sole proprietorship pondrá allí los seguros, porque como es propietario, único propietario, bueno, él podrá colocar allí el seguro que le corresponde, ¿ok? Pero en esa línea 15, vamos a ver qué están viendo ustedes, voy a volver acá, esa línea 15, otros distintos a salud, ¿ok? Entonces, ok. Eh, ok, voy a saltar a
a el otro más común. ¿Ok? Fíjense, la línea 17. La línea 17, bueno, eso lo están viendo ustedes, es Legal Sí, and legal Professional and professional. Services. ¿Ok? Y si las envío de nuevo hacia la pantalla del instructivo, ok, honorarios cobrados por contadores y abogados, que sean gastos Ujú, ordinarios y necesarios. Contadores y ujú, abogados, ¿ok? Incluya los honorarios por el asesoramiento fiscal relacionado con su negocio y por la preparación de los formularios fiscales relacionados con su negocio. Además, incluya los gastos incurridos para resolver las deficiencias tributarias alegadas relacionadas con... Allí más claro no canta un gallo. Allí está clarito lo que se pudiera deducir en la fila 17. Pero mi llamado es entonces no tanto a ver lo claro que está, sino lo útil que resulta este instructivo para poder aclarar muchas preguntas antes de afrontar la temporada fiscal. ¿Ok? Entonces, línea 18, gastos de material de oficina y franqueo. ¿Ok? Déjenme mover esto para acá un poquito. Gastos de material de oficina. Línea 19, planes de pensión. Ok. Ok, vamos. Los planes de pensión, para poder deducirlos, tienen que haber arrojado formas. Ok. Y vemos que aquí están hablando del formulario 5500EZ, 5500SF, 5500, etcétera. ¿Ok? Líneas 20A y 20B, si alquiló o arrendó vehículos, maquinarias o equipos. Ok, eso se colocaría allí. Línea 21, 21 es Repair and Maintenance. ¿Ok? Reparación y mantenimiento. Ok, reparaciones y mantenimientos incidentales que no aumenten el valor de la vivienda, de la propiedad o prolonguen ujú. apreciablemente su vida. No deduzca el valor de su propio trabajo. Ah, no, yo lo reparé y eso vale tal. No, no deduzca el valor de su propio trabajo. Ok. No deduzca las cantidades gastadas para restaurar o reemplazar la propiedad. Entonces, ok. La línea 22 es materiales y suministros. Ok. Supply, suministros. Ok. Ok. Línea 23, taxes and licenses. Puede, Ujú. y vean que allí lo dice clarito. Puede deducir los siguientes impuestos y licencias en esta línea. ¿Ok? Entonces, ¿a cuáles impuestos se refiere? Ah, bueno, impuestos sobre las ventas estatales y locales, ¿ok? En aquellos casos de aquellos negocios que tengan que pagar impuestos a las ventas, impuestos inmobiliarios y de propiedad personal sobre activos comerciales, ¿ok? Activos comerciales, si yo compré una casa y pago impuesto inmobiliario, y yo utilizo esa casa para vivir, esa no tiene que estar allí, ese impuesto. Licencias y tarifas regulatorias para su comercio o negocios pagada cada año a los gobiernos estatales o locales, como las licencias de bebidas alcohólicas, Ujú. etcétera. ¿Ok? Licencia. Impuestos del Seguro Social y Medicare, pagados para igualar la retención requerida de los salarios de sus empleados. Recordemos allí, y ahí hay que conocer de nómina, y a la gerente de distrito que invité para el 19, ella nos va a hablar de eso. ¿Ok? Hay una deducción que pone el mismo trabajador, pero hay una parte de esa deducción que pone el empleador. Entonces, esa parte que pone el empleador es la que se puede poner allí en esa línea 23 del Schedule C. ¿Okay? Impuesto Ujú. federal del desempleo pagado, impuesto federal sobre el uso de carreteras. Y igual,
Social Security, Medicare y desempleo o sea, hace aportes el trabajador, pero esos no son los que vamos a colocar allí, ¿ok? Sino vamos a colocar la parte del patrono que él tuvo que colocar para esos impuestos que acabo de leer. Impuesto Ajá. federal sobre el uso de carreteras, contribuciones a un fondo estatal del seguro de desempleo o fondo de beneficios por discapacidades. Colorado acaba de crear bueno, entraron en vigencia este año, dos tipos de retenciones para crear un plan de retiro desde Colorado y también algo que parece al de desempleo, pero son financiados por el propio Estado y por los trabajadores del Estado. ¿Ok? Ajá, y véase bien allí. No deduzca lo siguiente allí en la línea 23, los impuestos federales sobre la renta, incluido el impuesto de trabajo por cuenta propia. Es decir, hay muchos cheques que uno ve en los estados de cuenta cuando uno los está procesando contablemente. Ese pago del impuesto sobre la renta no es un gasto, ¿ok? Y eso es lo que nos está diciendo el IRS. Ese es un pago porque usted ganó dinero y sobre la ganancia usted está pagando un impuesto, ¿ok? Entonces, no incluya los impuestos federales sobre la renta, incluido el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, puede deducir la mitad de su impuesto sobre el trabajo por cuenta propia en el anexo 1, formulario 1040, línea 15. Importante eso, pero si presenta el formulario 1040NR de no residente, solo cuando esté cubierto por el sistema de seguridad social de Estados Unidos de acuerdo debido a un acuerdo internacional de seguridad social. Si es un no residente, pero él está incluido en el sistema de seguridad social de los Estados Unidos porque ese no residente, entre su país y los Estados Unidos hay un convenio, ok, sí, inclúyalo. Pero vean que la mitad del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia puede ser deducido allí. ¿Ok? Entonces, el problema está en que ese impuesto por cuenta propia no se está refiriendo al impuesto por cuenta propia del 2022, en este ejemplo, sino del 2021. ¿Ok? Que se generó en el 2021, pero ¿cuándo se pagó? En el 2022. Y ese impuesto por cuenta propia no se paga separado de nada, sino que se paga conjuntamente con todo el monto, ¿ok? Que está, con todo el monto que se tiene que pagar. ¿Ok? Ustedes recuerdan cuando en el software aparecía abajo en negativo, si era negativo es que tenía que pagar y si estaba positivo era que tenía Sí. que, le iba a recibir un reembolso. Bueno, dentro de ese monto ya incluye el impuesto por cuenta propia. Entonces, ¿a dónde iríamos a ver eso? Yaumelis, el impuesto por cuenta propia. Cuando nosotros hacemos una impresión de Sí. los taxes, allí hay una planilla que dice cuánto es el impuesto por cuenta propia, ¿ok? En este caso, del año 2021. No podemos poner allí el del 2022 porque precisamente ese es el año que estamos determinando, ¿ok? No coloque los impuestos sobre sucesiones y donaciones, no coloque allí los impuestos grabados para mejoras como pavimentación y alcantarillado. En las nóminas, a veces aparecen impuestos especiales porque la zona donde uno vive está sujeta a una remodelación. Entonces, ¿qué culpa tengo yo que tengo la casa allí y el gobierno del estado decidió o la ciudad hacer un parque, un embellecimiento allí? Yo no tengo la culpa, yo me voy a beneficiar de eso, pero el estado necesita fondos para hacer esa obra.
Entonces, eso solamente se vería en los recibos de pago, ¿ok? Impuestos sobre su casa o propiedad de uso personal, aquí lo dice clarito, y mucha gente nos lleva a la declaración de taxes esa planilla donde dice, mire, yo pagué tanto por intereses inmobiliarios, yo pagué tanto por la hipoteca. Entonces, no coloque esos impuestos allí, no los deduzca. Impuestos sobre las ventas estatales y locales sobre la propiedad comprada para uso de su negocio, sobre la propiedad, ¿ok? El impuesto a las ventas por lo que él vende, ese sí se puede deducir, ¿ok? Porque lo acabo de leer hace un rato, ¿ok? Pero no el impuesto sobre la venta, ya sea del estado, por ejemplo, Colorado, o de la ciudad, por ejemplo, Denver o Aurora, sobre la propiedad comprada. Ese no se debe incluir allí. ¿Ok? Otros impuestos y tarifas de licencia no relacionados con su negocio. No me los deduzca en la línea 23. ¿Ok? La línea 24A es Travel and Meals. Aquí quería llegar también. ¿Ok? Porque en Travel and Meals, aquí están, véanlo. ¿Ok? En el software, no sé si ustedes recuerdan que aparecía meals de 100%, 1050%, 1080%. ¿Ok? Se discriminaba en porcentajes, pero en la planilla, si yo lo hacía manualmente, vean cómo no aparecen esas discriminaciones allí. Entonces, ok. Entonces, vean, ingrese sus gastos de alojamiento y transporte relacionados con viajes nocturnos por negocio mientras se encuentra fuera de su domicilio fiscal. Alojamiento y transporte, ¿ok? En la mayoría de los casos, su domicilio fiscal es su principal lugar de negocios. No puede deducir los gastos pagados o incurridos en relación con el empleo fuera del hogar si ese periodo excede un año. ¿Ok? Las voy a cambiar a ustedes para acá. ¿Ok? No puede. Voy por aquí donde estoy moviendo el cursor. Si usted dura un año fuera porque tiene que estar trabajando, allí le está diciendo que no puede incluir ese gasto si su estadía fuera supera el año. ¿Ok? Además, no puede deducir los gastos de viaje de su cónyuge, ¿ok? Su dependiente o cualquier otra persona, a menos que esa persona sea su empleado. El viaje tenga un propósito comercial de buena fe y de lo contrario, esa persona podría deducir los gastos. Si yo me llevé a mi empleado para que me acompañara a la convención de taxes que tuve, bueno, sí los hubiese podido deducir, pero ¿por qué? Porque es mi empleado. No incluya gastos de comida en esta línea. Están hablando de la... Travel Meal. Ajá, está hablando de la línea 24A de Travel. ¿Ok? Ahora vamos con la 24B, que es Deductible Meals. ¿Ok? Ve instrucciones. Ahí sí. ¿Ok? Ok. En su lugar, vea la línea 24B más adelante, no incluya gastos de entretenimiento en esta línea. Está refiriéndose a la 24A. Ok. Ok. Voy a ir a la 24B directo, porque eso que dice es muy largo para el tiempo que disponemos. Ok, línea 24B. Ingrese sus gastos de comidas de negocios deducibles. Esto incluye los gastos de comida mientras viaja fuera de casa por negocios. Los gastos deducibles de comidas de negocios son un porcentaje de los gastos reales de comidas de negocios o de la asignación estándar por comidas. ¿Ok? Consulte el monto de la deducción más adelante.
conocer el porcentaje que se aplica a sus gastos de comida reales o su asignación estándar para comidas, en la mayoría de los casos el porcentaje es del 50%. ¿Ok? Sin embargo, las comidas de negocios son 100% deducibles si las comidas son comidas o bebidas proporcionadas por un restaurante y pagadas o incurridas después del 31 del 2020 y antes de enero de 2023. ¿Ok? Entonces, allí yo lo veo claro. ¿Ok? Incluya los gastos de comida mientras viaja fuera de casa por negocios. Los gastos deducibles de comidas de negocios son un porcentaje de los gastos reales de comidas de negocio o de la asignación estándar para comidas. ¿Ok? En la mayoría de los casos el porcentaje es del 50%. Yo por lo general pongo lo que registro en Meals and El Travel Entertainment. Meal. Ajá. Las pongo directamente en 50%. ¿Ok? Y aquellas, por ejemplo, ahorita cuando estuve de viaje, que yo sabía que era proporcionada por un restaurante, ok. Entonces abrí otra cuenta dentro de la contabilidad en QuickBook y coloqué Meals and Entertainment, que es como sale en QuickBook. O sea, le coloqué 100%. O sea, tengo dos. Una que no dice porcentaje y otra que sí dice 100%. Y aquellas que son en restaurantes, ya yo sé que las voy. O sea, pero me estoy refiriendo a mi contabilidad. ¿Ok? Ok. Ok. Allí dice, no incluya gastos de entretenimiento en esta línea. ¿Ok? Gastos de comida de empresa. Puede deducir todo o un porcentaje del costo real de una comida si se cumplen las siguientes condiciones. El gasto de comida era un gasto ordinario y necesario para llevar a cabo su oficio o negocio. En caso de auditoría, eso hay que demostrarlo, que es un gasto ordinario y necesario. ¿Ok? El gasto no fue lujoso ni extravagante dadas las circunstancias. Usted o su empleado estuvo presente en la comida. La comida se proporcionó a un cliente comercial, cliente, consultor o contacto comercial similar, actual o potencial. En el caso de alimentos o bebidas proporcionados durante o en un evento de entretenimiento, los alimentos y bebidas se compraron por separado del entretenimiento o el costo de los alimentos y bebidas se indicó por separado del costo del entretenimiento en una o más cuentas, facturas o recibos. Y esto me falta decirlo aquí. Siempre hay que indicarle a los clientes de que tienen que tener las facturas. ¿Ok? Entonces, vamos a corregir aquí. Ok. Ok. Vean que aquí hay más tela que cortar en el caso de comida. Todo esto que estoy pasando aquí rápido, pero va aclarando, ¿ok? Va abundando en detalles. ¿Okay? Las comidas de negocio son 100% deducibles y las comidas son comidas o bebidas proporcionadas por un restaurante y pagadas o incurridas después del 31 de diciembre del 2020 y enero del 2023 en la mayoría de los casos. Para otras comidas de negocio puede deducir solo el 50%. Ok. Ok. Sin embargo, para personas sujetas a los límites de horas de servicios del Departamento de Transporte, el porcentaje para otras comidas de negocios aumenta del 50 a 80. Ok. Pero es para ese personal. Ok. Alguien que maneja, es camionero y, o sea, tiene que comer definitivamente en la calle en esos viajes. Ok. Esa.
quien la está pagando, el empleador, las puede deducir como 80%. Ok, bueno, sigue aquí ok, la línea 25 son utilities. ¿Qué puede ser utilities? Servicio telefónico local. Ok, Ujú. ok, bueno, línea 25, Telefónico, en los casos de electricidad, agua servicios públicos solo para su oficio o negocio. o Ok, negocio. Ujú. entonces lo raro es que aquí solamente mencionas, eh, El teléfono. sí, pero debería mencionar esos otros, la basura, Ujú, el agua, etcétera, etcétera. ujú. Ok, línea 26, wages, ok, los sueldos. Anote sueldos y salarios para el año fiscal reducido por las cantidades de los siguientes créditos, crédito de oportunidad del trabajo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero estos sueldos y salarios son aquellos que se pagan con W2, no aquellos que de repente alguien piensa que porque le está pagando a alguien que no tiene papeles lo puede meter allí. No, es empleo No. legal. ¿Ok? Ujú. Ok, seguimos. Ok, esta línea 30 es importante, ya por razones de tiempo yo no me voy a detener allí, pero aquí aparece cuando puedo hacer un uso comercial de mi hogar. Yo pago una renta de $2,000 mensuales y yo parte de mi casa la utilizo como oficina, entonces yo voy a deducir una parte, ¿ok? Entonces ahí dice que hay que llenar un formulario o aplicar un método estándar. Entonces, pero sí se puede, pero solo una parte en el ejemplo que puse de esos $2,000 que estoy pagando, pues $2,000 mensuales. ¿Ok? Aquí es, eso que yo acabo de decir estándar es lo que aquí llaman un método simplificado. ¿Ok? Ese método simplificado tiene que ver con el área de la casa, cuántos pies mide la casa y de ese total cuánto yo uso, ¿ok? Para mi oficina. Pero el deber ser dice que debería ser un área distinguible, ¿ok? Sí. No es que yo utilizo la mesa del comedor para efectos de oficina, porque si me deducen, el IRS me va a proceder a hacer un ajuste porque no es algo distinguible, ¿ok? Esa mesa no solamente usted la usa para trabajar, sino que para comer, para planchar, qué sé yo, qué cantidad de cosas eh, más allí, pues. Entonces, ok, y aquí explican un poco cómo se calcula ese método simplificado. Ok, vean que es algo largo. Ok, pero lo cierto del caso es que o sea, para poder enfrentar una temporada de taxes es obligatorio. Supóngase usted, Yaumeli, que usted dice, yo voy a hacer taxes personales y le llega una Quiero. persona con una W2 y le llega con una 1099. Si le llegó con ambas, usted tiene que meterse con el Schedule C, ¿ok? Sí. O decirle, no, yo no puedo. Yo solamente proceso aquellos taxes que vienen, que son solo puros individuales, no con Ujú. cosas raras como 1099, ¿no? Léase bien el Schedule C y su instructivo y se pueden hacer este, esas deducciones. O sea, se puede hacer un mejor uso de las deducciones. ¿Ok? Entonces, lo otro que yo quería buscar aquí, para que lo vieran ya para despedirnos, es la línea 43. Vamos a ver si yo llego aquí rápido a la línea 43. Lo que pasa es que aquí vamos a seguir así. Porque allí dice, lo dice aquí, me saltó para la 47.
Parte 4. Información sobre su vehículo. ¿Ok? En la mayoría de los casos, los desplazamientos son viajes entre su hogar y un lugar de trabajo. Si convirtió su vehículo durante el año de uso personal a uso comercial o viceversa, ingrese sus millas de viaje solo para el periodo en que condujo su vehículo para fines comerciales. Es decir, si ustedes trabajaran en un sitio, ese viaje que va de su casa a ese sitio no cuenta, esas millas, ¿ok? Solamente si ese sitio tiene una sucursal y ustedes tienen que ir frecuentemente de su sitio original de trabajo hasta esa sucursal, esas millas sí cuentan, ¿ok? Entonces, los viajes que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones no son viajes diarios. Tiene al menos un lugar de trabajo regular fuera de su hogar y el viaje es a un lugar de trabajo temporal en el mismo oficio o negocio, independientemente de la distancia. Bueno, hoy no te toca aquí, pero por esta semana te toca un poquito más allá. Entonces, ese viaje hacia ese otro sitio que es temporal, eso no cuenta aun cuando estén recorriendo millas adicionales. Generalmente un lugar de trabajo temporal es aquel en el que se espera que su empleo dure un año o menos, pero vean que un año es bastante. Entonces, si yo tengo la certeza de que eso va a ser temporal solo por 9 meses, ya vean cómo allí sí entraría ese desplazamiento como parte de la deducción que se puede hacer. El viaje es un lugar de trabajo temporal fuera del área metropolitana donde vive y trabaja normalmente. ¿Ok? Fuera del área metropolitana. Entonces, bueno, habría que ver cuál es el área metropolitana de Denver para saber si me toca trabajar fuera de esa área metropolitana, ese trayecto sí cuenta. ¿Ok? Su hogar es su lugar principal de negocios y el viaje es a otro lugar de trabajo en el mismo oficio o negocio, independientemente de ya sea que esa ubicación sea regular o temporal e independientemente de la distancia. Es como que yo, en vez de estar trabajando en la oficina, un cliente me dice, te contrato, pero tienes que venir un día a la semana y yo estoy por acá en Brighton, ¿ok? Que es al menos media hora de distancia desde aquí. Bueno, para mí ese trayecto sí pudiera deducirlo. ¿Ok? Línea 47. Ajá. Entonces, ojo pelado aquí. La 47 se refiere a que si tiene evidencia o soporte. Y véanla aquí rapidito, la 47A. Do you have evidence to support your deduction? Sí. Do you have evidence? Ok, entonces la paso al otro sitio. Se aplican reglas específicas de mantenimiento de registro a los gastos de automóviles o camiones. Para obtener más información de esos registros, consulte la publicación 463. Puede mantener pruebas escritas mediante el uso de un sistema de almacenamiento electrónico que cumpla con ciertos requisitos. Para obtener más información acerca de los sistemas de almacenamiento electrónico, consulte la publicación 583. ¿Ok? Entonces, la parte 5 de otros gastos, bueno, no incluya el costo del equipo o mobiliario comercial. ¿Por qué? Porque ya eso yo debía haberlo puesto en los gastos arriba. Aquí si hables de otros. Recuerdan que aquí es donde en los ejemplos pusimos teléfonos, uniformes. ¿Ok? ¿Ok? Que nos aseguráramos de que no estuviera en las líneas previas. Vean que no incluya contribuciones caritativas, donaciones. ¿Ok? Además, no puede deducir multas o sanciones pagadas a un gobierno por violar alguna ley. ¿Ok?
no lo puedo colocar en otros gastos. Para obtener detalles sobre gastos comerciales, consulte la publicación 535. ¿Ok? Entonces, bueno, por hoy vamos a dejar hasta aquí. Yo con esta sesión de hoy con ustedes lo que deseaba era mostrarles la utilidad que tiene ese documento, que muy probablemente lo tienen en su correo electrónico. Instructivo del Schedule C o anexo C. Si lo buscan y no lo consiguen, ok, yo con mucho gusto se los puedo reenviar de nuevo, pero es Yo lo tengo que me lo reenviaron el 26 de agosto. el 26 de agosto, Sí, ok. Ajá. Entonces, por favor, léanlo, que realmente es de una ayuda enorme para aprender a hacer taxes. Entonces, bueno, hasta aquí por hoy. Esperen nuestros llamados. No sé si ustedes siguen nuestra cuenta en Instagram para que se enteren de todas las cosas que vamos a ir haciendo, pero